Buenos días. ¿Cómo están? ¿Bendecidos esta mañana? ¿Cuántos están contentos de estar acá esta mañana? ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor esta mañana? Por su amor, su presencia, su bondad. Amén. Mire, esta mañana hay varias personas que nos acompañan por primera vez. Así es que si usted nos acompaña por primera vez, es un gusto que esté con nosotros. Nos gusta siempre darle la bienvenida a las personas que nos acompañan, que se sientan como en casa. Ese es nuestro deseo. Al final del servicio, si usted tiene algunos minutos, nada nos daría más gusto que conocerle personalmente, ponernos a su disposición. Hay personas, un servidor y unos hermanos de los diferentes ministerios, nos gusta saludar a las personas nuevas y pues contestar alguna pregunta que usted pueda tener y ponernos a su disposición. Amén. Muy bien. El día de hoy vamos a continuar con, hoy concluimos de hecho ya nuestra serie basada en el Sermón del Monte, y el día de hoy le voy a invitar que usted vaya buscando ahí su Biblia y vamos a estar en el capítulo número 7 y me voy a enfocar principalmente en los versículos 21 al 27, pero quisiera leer con ustedes esta mañana desde el versículo 13, o sea que vamos a leer del versículo 13 al 27, y en lo que usted lo busca, déjeme compartir con usted un par de cosas. A los que estuvieron con nosotros la semana pasada se dieron cuenta, comenzamos a una campaña que se llama Toma tu siguiente paso, ¿verdad? Entonces, la idea de la campaña es preguntarle al Señor, ¿cuál es el siguiente paso en mi caminar contigo, Señor? ¿Qué es lo que me toca hacer? Algunos de nosotros quizá hemos estado viniendo a la iglesia y quizá no tenemos una relación personal con Cristo. Probablemente nuestro siguiente paso sea ese, tomar esa decisión, ¿verdad? De seguir al Señor, caminar con Él fielmente. O quizá usted a lo mejor dice, bueno, yo sí conozco al Señor, pero no me he bautizado, quizá. Bueno, quizá el siguiente paso que el Señor nos está llamando a hacer es bautizarnos. O quizá usted dice, bueno, yo estoy bautizado, yo creo en el Señor, pero no soy miembro de la iglesia y creo que es la iglesia donde el Señor me quiere sembrar. Bueno, quizá el siguiente paso para ustedes es tomar la membresía de la iglesia o quizá es servir en la iglesia. Entonces, nosotros por ahí van a pasar ese código QR. Usted puede usar ese código, lo va a llevar a una forma donde usted puede marcar ahí qué es lo que desea, cuál es el siguiente paso que quiere tomar usted en su caminar con Cristo. No sé, puede ser bautizado, servir en Houston Northwest, participar en misiones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando usted marca esa forma, lo que hace es nos llega a nosotros un correo electrónico con su nombre, nosotros nos ponemos en contacto con usted para poderle guiar a que usted tome ese siguiente paso. La otra también es al final del servicio, como lo hicimos la semana pasada y lo vamos a hacer hoy también y la próxima semana, acá a su lado derecho, hermanos de los diferentes ministerios que tenemos aquí en la iglesia van a estar ahí para contestar preguntas. Si usted dice, bueno, yo quisiera ver en qué puedo servir, usted puede pasar a esa área y ver las diferentes oportunidades que tenemos, tomar a lo mejor algún folleto por ahí que le puede dar un poco de información al respecto. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Y la otra cosa, bueno, hoy terminamos la serie del Sermón del Monte. La próxima semana vamos a comenzar una serie de la que estoy bastante emocionado. La serie se llama Valiente. Y la idea de la serie es, yo no sé si a usted le pasa o no, o si se ha dado cuenta o no, pero vivir la vida cristiana y lograr las bendiciones o alcanzar las bendiciones que el Señor tiene para nosotros, aunque ya estamos en Cristo, va a requerir valor. ¿Verdad que sí? Va a requerir que des un paso al frente, va a requerir que sigas caminando, y de eso se trata esta serie. Va a ser una serie de 6 semanas que vamos a hacer basado en usando la vida de Josué como guía, ¿no? Entonces, uno de los libros favoritos personalmente del Antiguo Testamento, vamos a estar en Josué, y así es que le invito a que venga, no se lo pierda. Vamos a estar ahí por las próximas 6 semanas. ¿Amén? ¿Sí están conmigo esta mañana? Amén. Muy bien. Pues vamos a continuar entonces a lo que nos compete. Vamos a estar en Mateo 7 y como le dije, voy a leer del versículo 13 en adelante hasta terminar el versículo 27. Y yo lo leo, usted me sigue con su vista. Si no trajo Biblia, no se preocupe. Aquí en la pantalla nuestros hermanos van a poner la lectura para que usted nos pueda seguir. Dice así. Es Jesús hablando, Sermón del Monte. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta
y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Cuídense de los falsos profetas, que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Versículo 18. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. Por tanto, escuche esto, cualquiera que oye estas palabras mías de Jesús y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. Que el Señor bendiga su palabra esta mañana. ¿Amén? ¿Me ayudaría a orar? Que el Señor haga lo que Él quiera hacer en cada uno de nosotros, ¿le parece? Cierra sus ojos conmigo, Señor. Gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo esta mañana en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque esta mañana podemos acercarnos ante ti para escuchar de ti. Padre, yo te pido que esta mañana, Señor, cada uno de nosotros podamos concentrar toda nuestra atención, todo nuestro enfoque, Señor, en ti, en lo que tú tienes para decirnos a nosotros. Padre, que cada uno de nosotros acá podamos estar, Señor, ante tus pies, atentos a escuchar tu voz, tu palabra. Señor, te pido en esta mañana, muy especialmente, Señor, si hay personas aquí que no te conocen aún, personas que no están caminando contigo, que no tienen una relación personal contigo. Espíritu Santo, te pido que esta mañana pueda ser ese día, Señor, donde sus ojos puedan ser abiertos, sus oídos puedan ser abiertos, su corazón quebrantado. Señor, y que cada uno de nosotros estemos donde estemos en nuestro caminar contigo, Señor, o alejados de ti, podamos responder de una manera apropiada a tus palabras. Padre, que la invitación esté abierta esta mañana para cada uno de nosotros y que así lo podamos entender, así lo podamos recibir, Señor, y podamos responder a tu voz que nos llama esta mañana. Te doy gracias, Señor, por todo. Te bendigo en el precioso nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien. Pues Jesús está llegando a la conclusión de su mensaje. Hemos estado las últimas 8 semanas en el Sermón del Monte. Y durante todo el sermón, si usted regresa y lo vuelve a leer, capítulo 5, capítulo 6, el Señor Jesús ha estado llamando a aquellas personas que nos decimos ser sus discípulos, personas que tal vez no somos sus discípulos, pero queremos o estamos interesados en ser sus discípulos, y ha estado llamándonos
y ha estado diciendo, necesitas ser diferente, necesitas venir, tu carácter necesita cambiar, necesitas ser una persona misericordiosa, de limpio corazón, necesitas ser diferentes a los religiosos, necesitas ser luz, necesitas ser sal, necesitas buscar honrar al Señor en todo lo que haces, necesitas dejar el odio a un lado, necesitas comportarte, tu carácter tiene que cambiar. Y después de todas esas cosas que el Señor ha venido hablando, el Señor llega a un punto donde comienza a cerrar este mensaje, este sermón. Y ha llegado el momento donde Jesús ahora dice, ok, estoy terminando de hablar y ahora es tu tiempo de tomar una decisión. Quedarnos sin hacer nada no es opción. Necesitas decidir, necesitas responder a mis palabras. Y solamente hay dos opciones, dice Jesús. Y te lo voy a tratar de explicar, dice él, en dos caminos. De un lado tienes un camino ancho, un camino popular. Mucha gente va por ahí, es llamativo, es un camino más fácil. No pudiéramos decir que es completamente fácil o que la vida es color de rosa, pero es más fácil, es más sencillo. No tiene tantas restricciones, es ancho, es amplio, moralmente es relajado. O sea, tú puedes poner tus propias reglas. Si tú dices que está bien, eso va, no pasa nada. En ese camino, como es ancho, tú puedes llevar equipaje. Puedes cargar y seguir cargando todo eso que has cargado toda tu vida. Los pecados que has cometido, los pecados que te gusta cometer, las actitudes que tienes. Puedes seguir caminando como vas. No tienes que dejar nada atrás porque el camino es ancho. Hay espacio. Los que siguen ese camino, te vas a dar cuenta cuando vayas por ahí, que los que siguen ese camino piensan que hay muchas formas de llegar al cielo, hay muchas formas de llegar a Dios. Tú sigue tu camino, que al final del día todos vamos para el mismo lugar. Pero al final, dice Jesús, ese camino lo único que hace es que te lleva a la perdición eterna. Hay otra opción. El otro camino no es tan ancho, es más angosto, no es popular, es más complicado de seguir. Tiene más curvas, hay subidas, hay bajadas, es como una montaña, es caminar como una montaña. Es más complicado, no todos lo encuentran. Los que siguen este camino, tú te vas a dar cuenta que piensan y creen con todo su corazón que lo que dice la Biblia es verdad. Que solamente hay un camino para llegar a Dios. Y ese camino se llama Jesús. Los que siguen ese camino, batallando, luchando, subiendo, cansados, piensan que las palabras de Jesús en Juan 14:6 son verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene a Dios si no es a través de Jesús. El camino de Dios o el camino a Dios, piensan estas personas, es exclusivo y se llama Jesús. Es difícil este camino, no es fácil, no es sencillo. Te vas a dar cuenta que tarde o temprano vas a tener que soltar cargas, hábitos que traes, pecados que te gusta cometer, porque no vas a poder seguir avanzando. Pero ¿sabes qué? Que al final la recompensa es la vida eterna. Ahora, me imagino a Jesús, y esto lo estoy parafraseando yo, me lo estoy imaginando, estoy echando a volar mi imaginación. Me imagino a Jesús diciendo, mira, para tomar esta decisión de cualquiera de estos dos caminos, te vas a enfrentar con ciertos riesgos, con ciertos peligros. Algunos peligros son externos. Por ejemplo, falsos maestros. Tienes que tener cuidado de lo que escuchas y a quién escuchas. Así como tienes que tener cuidado del camino que vas a decidir, tienes que tener cuidado de lo que estás escuchando, lo que estás creyendo. Pero no te preocupes, porque a esas personas
Tarde o temprano todo va a caer por su propio peso. Y tarde o temprano por sus frutos los vas a conocer. Y tarde o temprano te vas a dar cuenta que esas personas lo único que están haciendo es están caminando por ese camino ancho que lleva a la perdición. Pero hay otro peligro. Y yo creo que quizá es mucho más peligroso todavía. Porque este peligro no es externo, sino es interno. Estamos hablando del peligro de engañarnos a nosotros mismos al punto de creer que somos algo que en realidad no somos. Un peligro o el peligro de creer que somos salvos cuando en realidad no lo somos. El peligro de creer que vamos caminando por el camino angosto que va a la salvación cuando en realidad lo que estoy haciendo es que voy por el camino ancho que lleva a la perdición y no me he dado cuenta. Póngase a pensar. Muchos de nosotros el día de hoy pudiéramos estar dando apariencias de ser cristianos sin serlo, ¿no le parece? ¿Cómo? ¿Cómo es así? Hemos cambiado nuestra manera de hablar, por ejemplo. Muchos de nosotros ya no hablamos como hablábamos antes. Aprendimos el lenguaje de los cristianos. Sabemos las frases que dicen los cristianos. Sabemos usar las palabras claves que los cristianos usan. Quizá, no solamente eso, quizá hemos dejado algunos vicios, hemos dejado algunos hábitos atrás, me comporto diferente. Es más, no solamente eso, también quizá ahora participo en actividades religiosas, vengo al servicio, vengo a la iglesia, doy ofrendas, sirvo en diferentes ministerios. Y todo esto pudiera quizá dar la apariencia de que soy un cristiano sin en realidad serlo. Y Jesús sabe el peligro de esto. Y usa la última parte de su sermón para dar una advertencia clara. Y la advertencia es esta. O escuchas, crees y vives de acuerdo a mis palabras o no. Es todo o nada. O vas por el camino angosto o vas a ir por el camino ancho. El evangelio no puede ser algo que tú agregas a tu vida. El evangelio no es algo que dices, bueno, el evangelio tiene buenas cosas que voy a agregar a mi manera de vivir y me va a ir mejor. El evangelio no funciona así. El evangelio no puede ser algo que tú agregas a tu vida. El evangelio tiene que ser lo que dirige y da forma a tu vida. O sea, o vas caminando el camino angosto o vas caminando en el camino ancho. O de otra manera, lo podemos poner de otra manera, o tu fe es genuina o tu fe no es genuina. ¿Cómo me puedo dar cuenta? ¿Cómo puedo saber la diferencia? ¿Cómo puedo saber si la fe que digo profesar es verdadera o no? ¿Es genuina o no? Si es de salvación o no. Varias cosas. Número 1, la fe, mi hermano, es más que una confesión superficial. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mateo 7:21, fíjese lo que dice Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ahora, lo que decimos, las palabras que hablamos, lo que declaramos con respecto a Jesús, eso es muy importante, tiene importancia. Pero si nuestras palabras no vienen acompañadas de algo más, de obediencia, de corazón a Jesús, entonces de nada sirven esas palabras. El teólogo John Stott, él tiene un libro, un comentario del Sermón del Monte, y en este comentario él analiza este pasaje, estas palabras, Señor, Señor. Y él dice, mira, esta confesión, si tú te pones a leerlo, el versículo 21, lo que estas personas le dicen a Jesús, tiene todos los elementos necesarios para hacer una confesión real, una confesión genuina, lo que esperarías de alguien que confiesa al Señor como Señor. Por ejemplo, dice él, mira, primero que nada es cortés la confesión. Se refieren a Jesús como Señor. Ok. Pudiéramos decir que hasta doctrinalmente es correcta, le dicen Señor. Esa palabra que usan ellos en el Nuevo Testamento es la misma palabra que se usa para traducir el nombre de Dios, de Yahweh. Entonces, al decirle Señor, de cierta manera lo están reconociendo como Dios. Están aceptando que Jesús es el Hijo de Dios, que Dios lo ha asignado a Él como juez y como Señor de todo. No solamente eso.
Lo están haciendo con reverencia. 2 veces le dicen Señor, Señor, Señor. Y no nada más eso. Por si esto fuera poco, lo hacen en público. No es una confesión en privado. Al frente de todas las demás personas le dicen Señor a Jesús. Entonces, si tú te pones a pensar, todas estas palabras tienen todos los elementos necesarios de una confesión, de lo que uno esperaría en una confesión. Pero aún así no fue suficiente para Jesús. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué les faltó? ¿Qué le faltó a estas palabras? Si tú las miras a simple vista, nada. No les faltó nada. El problema es que en su confesión eran solamente palabras, pero no había sustancia. Era superficial. Su corazón no estaba en esas palabras. La forma en la que estas personas llevaban su vida o llevan su vida no concuerda con las palabras que profesan. Le dicen Señor a Jesús, pero no viven como si en realidad Jesús fuera su Señor. Yo no sé usted, pero la única manera que yo veo que en realidad uno puede responder a alguien que considera a su Señor es sometiéndose al Señor. Es obedeciéndolo a Él. Es llevando una vida que le dé gloria, que le dé honra a Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso es lo que les falta a estas personas. Ahora, esto no quiere decir que las palabras no sean importantes. Sí lo son. Lo que yo confieso es importante. Romanos 10:9, el apóstol Pablo dice, hey, si confiesas con tu boca a Jesús como Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces vas a ser salvo. O sea, sí, necesitas creer que Jesús es Señor, necesitas confesarlo, necesitas decirlo, pero también necesitas ir más allá. Esas palabras que tú estás confesando necesitas creerlas de corazón. Es decir, llego al punto donde yo entiendo que Jesús es Señor, yo dependo de Él, descanso en Él y pongo toda mi confianza y mi esperanza en Él. Entonces la fe es más que una confesión superficial. Número 2. ¿Cómo me doy cuenta que si mi fe es genuina o no? Número 2, la fe es más que obras también. Versículos 22 y 23 dice Jesús, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos milagros, Jesús? Entonces, dice Jesús, yo les voy a declarar, jamás los conocí, apártense de mí. Si las palabras por sí solas no son suficientes, las buenas obras por sí solas tampoco son suficientes. Yo puedo hacer grandes obras por el Señor. Puedo servir con todo aquí en la iglesia, en los diferentes ministerios. Puedo hacer muchas cosas por la iglesia sin ser salvo. Puedo predicar sin ser salvo. Puedo echar fuera demonios sin ser salvo. Puedo hacer milagros sin ser salvo. No lo hago yo. Al final del día el que tiene el poder es el Señor. Y el Señor puede usar lo que Él quiera usar para hacer un milagro o para echar afuera un demonio. Si hizo que un burro hablara, pues que no va a hacer que un inconverso hable. Mateo 24:24. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Sí, es importante hacer lo correcto. Claro que sí, necesitas actuar. Claro que sí, necesitas servir. Necesitas obrar. Claro que sí, pero necesitamos hacer lo correcto de la manera correcta y por las razones correctas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, número 1, la fe es algo más que una confesión superficial. Número 2, la fe es más que obras. Eso es claramente. Número 3, la fe es más que solamente conocimiento. Sí, necesito conocimiento correcto, necesito saber doctrina o tener una doctrina correcta para poder llegar a la salvación. Claro que sí, pero por sí sola el conocimiento y la doctrina no es suficiente tampoco. Versículos 24 al 27, mira lo que dice acá. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa. Pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Ahora, versículo 26. Todo el que oye esas palabras mías y no las pone en práctica,
será semejante a un hombre insensato, un hombre necio, que edificó su casa sobre la arena y le cayó la misma lluvia. Vinieron los mismos torrentes, soplaron los mismos vientos, azotaron aquella casa, pero la diferencia es que, dice Jesús, esta casa sí cayó y grande fue su destrucción. Jesús compara a dos hombres en esta ilustración, ¿no? Y si usted se fija, hay muchas cosas en común entre los dos. Los dos decidieron construir una casa, ¿está de acuerdo? Vamos a construir una casa. Los dos construyeron una casa bonita. 4 recámaras, 3 baños, 2.500 pies cuadrados, imagínense. Amén, digo por ahí. Muy bonita la casa. Tenía piedra, tenía ladrillo, tenía un jardín muy bonito. Y a simple vista, las dos casas se ven igual, muy bonitas. ¿Qué pasó? Dice Jesús, vinieron los vientos, vinieron los torrentes, azotaron las casas. Y una de ellas se cayó. Una de ellas no soportó. ¿Por qué? ¿Cuál fue la diferencia? ¿Cuál era la única diferencia entre las dos casas? La fundación. Uno de ellos excavó profundo y echó el cimiento sobre la roca. El otro no. El otro lo hizo superficialmente, sobre la arena. ¿Qué me quiere decir Jesús con esto? Lo que estas casas están representando, mi hermano, es la vida espiritual, suya y mía. El fundamento en esta historia es obediencia a Jesús, a la palabra de Dios. Por fuera, escuche esto, ambos hombres escucharon la palabra de Dios. Ambos hombres confesaron a Jesús como Señor. Ambos conocían la doctrina, pero solamente uno de ellos demostró que su fe era genuina, obedeciendo y poniendo en práctica esa palabra que decía creer. A simple vista todo se veía igual, pero cuando vinieron las tormentas, cuando vinieron los problemas, cuando vinieron los azotes, pusieron a prueba la solidez de la fundación de ambas casas. O sea, Jesús está diciendo, mira, tarde o temprano, tu vida, tu confesión de fe va a ser expuesta y va a ser inspeccionada delante de mí. Ya sea por los problemas de esta vida que van a azotar, ya sea por los problemas matrimoniales, ya sea por los problemas de tus hijos, ya sea por alguna enfermedad, ya sea por la pérdida de trabajo, ya sea por problemas económicos. Tarde o temprano, ambas casas sufrieron los mismos problemas. Tarde o temprano, tu fundación, tu fundamento se va a ver expuesto. Y el único que lo puede inspeccionar es Cristo Jesús. Y esto me lleva al último punto, entonces. Si la fe no es una confesión superficial, si no solamente son palabras, si la fe es más que obras, y si la fe es más que una buena doctrina, que buen conocimiento, entonces ¿cuál es la diferencia? Y la diferencia, mi hermano, es la obediencia. No es que todas las cosas que hemos hablado no sean buenas, claro que son buenas. Son necesarias. Es necesario confesar a Jesús, es necesario hablarlo, es necesario decirlo. Es necesario actuar, hacer obras, es necesario tener el conocimiento adecuado del Evangelio. Necesito conocer el Evangelio. Pero el punto es que nada de esto es suficiente por sí solo, sin obediencia. Puedo tener cada una de estas cosas, pero si no obedezco la palabra de Dios, si no obedezco lo que Jesús me está llamando a hacer, entonces de nada sirve. Versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solamente aquellos que hacen, ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, si no todos van a entrar al reino de los cielos, no todos los que le dicen Señor, sino solamente los que hacen la voluntad de su Padre, la pregunta es, bueno, ¿y cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de mi Padre a la que se refiere Jesús? Primera Tesalonicenses 4:3. Porque esta es la voluntad de Dios, su felicidad. ¿Dice eso? Que sean felices, que sus sueños se cumplan, que todo lo que ustedes le están pidiendo al Señor se cumpla, que logren
construir la casa de sus sueños, que logren el trabajo de sus sueños, que logren la familia de sus sueños, que logren el matrimonio de sus sueños. Eso es lo que dice ahí. Esa es la voluntad de Dios. Dígame sí o no, contésteme. No, ¿qué dice ahí? Tu santificación. El compromiso del Señor y la voluntad de Dios es santificarnos. ¿Qué significa eso? Te voy a tomar y te voy a pasar por un proceso para que tu vida poco a poco comience a reflejar la vida de Cristo Jesús. Y ¿sabes qué? Y esto lo hemos dicho una y otra vez, el Señor no se va a detener ante nada hasta cumplir ese propósito en tu vida. Una persona que hace la voluntad de Dios es aquella cuya vida, mi hermano, refleja el carácter, refleja la conducta de un discípulo de Jesús, tal y como Jesús nos ha venido hablando todo el sermón del monte. O sea, una persona que no solamente conoce la Biblia, no solamente sirve, no solamente ayuda, sino que también es una persona que entiende, acepta que está en bancarrota espiritualmente, que entiende que es un pecador, que necesita la gracia de Dios, que necesita la misericordia de Dios, que extiende misericordia en lugar de juicio. Es una persona que sin importar lo que venga, defiende lo que es justo y lo que es verdad. Es una persona cuya vida, mi hermano, refleja el que está caminando por la senda angosta, que va dejando el equipaje del pecado atrás y que camina en obediencia a la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Estamos hablando de una persona cuya obediencia, mi hermano, no es externa, no es de afuera, sino es interna, es de corazón. Ahora, importante, aquí no está diciendo que la salvación la alcancemos por obediencia o por obras. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia es clara. La salvación es solamente por gracia de parte de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. No hay más. Lo que Jesús quiere dejar en claro acá es que, fíjese, escuche esto, aquellos que en realidad ponen su fe y su confianza en Jesús siempre, siempre van a expresar esa fe por medio de obediencia. O sea, no hay fe sin obediencia. Santiago 2, 21 y 22, escuche esto. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras y como resultado de las obras la fe fue perfeccionada. ¿Qué está diciendo Santiago acá? Primero que nada, si usted se regresa al libro de Génesis en el capítulo 15, usted se va a dar cuenta que Abraham ya había sido justificado desde antes de intentar sacrificar a Isaac. Porque la Biblia dice que Abraham creyó a Dios y Dios le tomó esa fe como justicia. Pero lo que Santiago está diciendo es, fue la obediencia de Abraham la que demostró que en realidad creía en Dios. No hay fe sin obediencias. La fe sin obediencia es muerta, es estéril, dice Santiago. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo respondemos a esto? ¿A qué nos está llamando Jesús esta mañana? Ya con eso termino. Y para esto quisiera leer los últimos 2 versículos del sermón. Mateo 7, versículos 28 y 29. Me gustaría que usted me acompañara leyéndolos ahí, en su pantalla. Yo lo leo y usted me sigue. Mire cómo termina este sermón. Mateo escribe ahora y dice él, cuando Jesús terminó estas palabras, todo el sermón, lo que venía hablando, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Jesús termina y la gente está maravillada. Acaban de escuchar el mejor sermón jamás predicado por el mejor predicador que jamás haya existido y que vaya a existir. Y yo me imagino ese momento, y otra vez estoy echando a volar mi imaginación. Jesús termina las palabras y yo me imagino a las personas aplaudiendo. ¡Wow! ¡Bravo! ¡Qué mensaje! ¡Qué sermón! ¡Qué sabiduría! Jamás
hemos escuchado a nadie hablar como habla ese hombre. Pero ¿sabe lo que me llamó la atención a mí? Que lo que ese pasaje no dice es cuántas personas tomaron una decisión por Jesús y cuántos no. Yo me imagino que muchas de esas personas que estaban ahí ese día se fueron maravillados, platicando en el camino, admirados por la sabiduría de Jesús. No lo puedo creer. Qué hombre, qué maestro, qué predicador. ¿Cuándo has escuchado tú a alguien predicar así? Ni uno de los escribas le llega ni a los talones a este maestro. Pero lo triste, y me imagino el corazón de Jesús quebrantado ese día ahí, porque muchos de los que se fueron, esa admiración y esa maravilla por Jesús les duró muy poco. Pasaron los días y se les olvidó. Fue un mensaje más, fue un buen sermón más. No me imagino el corazón quebrantado de Jesús ese día. ¿Y sabe por qué? Porque Jesús no predica, Jesús no vino al mundo para ser admirado, para que te maravilles de sus palabras. Jesús vino a este mundo y predica ese mensaje para que las personas obedezcan lo que Jesús está predicando. No hay peor tragedia, escuche esto. No hay peor tragedia que escuchar las palabras de Jesús, del corazón de Jesús, admirarse de ellas, maravillarse de ellas, pero quedarse igual, sin tomar una decisión para seguirlo a Él. Hermano, el día de hoy no hay de otra. Yo no estoy acá para hacerlo sentir bien a usted. Si ese fuera mi deseo, hubiera escogido otra carrera. El trabajo es predicar la palabra. Y va a llegar un momento, y ese momento para nosotros es el día de hoy. Le tengo una buena noticia y una mala noticia. La mala noticia es que para usted y para mí no hay excusas. El día de hoy usted y yo estamos escuchando al Señor hablando a tu corazón. Y el día de hoy necesitas tomar una decisión. No hay vuelta de hoja. Y solamente hay dos opciones. No hay más. Quedarte sin hacer nada es tomar una decisión. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Qué decisión vas a tomar? La pregunta sigue en el aire. Jesús está haciendo la invitación. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a escuchar las palabras de Jesús con admiración? Como si fuera un excelente maestro, un excelente predicador, pero hasta ahí. ¿Vas a seguir caminando igual como vas? ¿Vas a seguir ignorando que el Señor ha estado tocando la puerta de tu corazón y vas a seguir adelante como si nada hubiera sucedido? O puedes tomar la otra decisión. Escuchar las palabras de Jesús con humildad. Creer lo que Jesús te está diciendo. Y no solamente creer esas palabras, sino decidir obedecerlas, aceptando que la autoridad de Jesús va más allá de la de un simple maestro y de la de un simple predicador. Hacerlo primero es insensato, hacerlo primero es de necios. Hacer esto último, creer en Jesús, decidir obedecerlo, decidir seguirlo, es de sabios, dice Jesús. ¿Qué vas a hacer?
La invitación esta mañana es a poner tu confianza en Jesús. No solo por admiración, no solo porque sus palabras son bonitas, sino aceptando, mi hermano, que su autoridad va más allá de la de cualquier otro. La invitación es aceptar y a escuchar y poner atención. Jesús no habla basado en la autoridad de otro, sino en la suya misma. Jesús jamás dice, así dice el Señor. Jesús dice, yo te digo, yo les digo. Jesús no es un profeta, Jesús es el cumplimiento de las profecías. Jesús es el Cristo de Dios. Jesús no es solamente un Señor que merece respeto y admiración. Él es el Señor que merece obediencia. Jesús no predica de salvación, Jesús es la salvación. Jesús es el único que te puede dar la salvación. ¿Y sabes por qué? Porque Él es el Hijo de Dios. Y Él es uno con Dios. Y Dios le ha dado a Él toda la autoridad de dar salvación. Al final, solamente hay una manera de recibir la salvación. Y esa es ni por obras, ni por una simple confesión, sino mediante una relación personal con Jesús. El momento llegó y necesitas tomar una decisión el día de hoy. ¿Cuál va a ser tu decisión? ¿Quién es Jesús para ti? Maestro, un buen profeta, un buen hombre, una persona que tiene buenos principios, y si aplico los principios que enseña, creo que mi vida irá mejor. O Jesús es el Señor. Jesús es el Hijo de Dios, que vino a esta tierra, tomó forma de hombre, vivió la vida que yo no podía vivir, una vida sin pecado. Murió en esa cruz, clavado, derramando su sangre preciosa para que yo no tuviera que hacerlo, para pagar el precio de mis pecados. Y que todo aquel que pone su confianza en Él pueda recibir salvación y vida eterna. ¿Quién es Jesús?